lo que es esta obra en realidad desde el punto de vista arquitectónico. Josip, mil disculpas por haberte cortado y por favor nuevamente esta parte, o sea, está en una rotonda, tú nos decías, donde hay un tráfico pesado básicamente, está en una rotonda en la cual se unen 4 vías de alto tráfico y de estas 4 vías de ida y de vuelta pasa la red fundamental, o sea, pasan todo el transporte pesado, todo el transporte carga y todo el transporte público interdepartamental. Entonces, ¿qué pasa? Hay un informe de la misma alcaldía, que es parte del informe que ha hecho la Federación de Profesionales, que indica que por la ubicación y el riesgo para acceder a esa plaza, no era recomendable tomarla en cuenta para hacer un emprendimiento de este tipo, o para hacer una obra de este tipo. Porque es muy riesgoso al entrar, al salir y demás. Por ejemplo, que un chico vaya en bici, y ustedes han debido cruzar alguna vez esa rotonda o verla en auto, y uno ve 4 o 5 movilidades yendo al mismo tiempo, y cómo hace un niñito para cruzar tranquilo con su bici, para andar en bici al medio de las vías de alto tráfico. Entonces, para empezar, hay 2 problemas, ¿no? Uno, la ubicación no era la óptima, como les decía, imagínenselo en el parque temático, seguramente hubiese habido la mitad de quejas. Y el segundo punto es la finalidad. Si la finalidad es promoción de cariño hacia la ciudad y promoción de una cultura ciudadana, sería más importante por ahí limpiar nuestras quebradas y empezar con la campaña de recuperemos las quebradas para salvar el Guadalquivir. Pero en la actualidad, en pleno siglo XXI, yo vivo en el barrio Fátima, tiro la cadena de mi casa, del baño, y a las 2 cuadras, en la quebrada del Monte, se ven salir aguas de alcantarillado hacia la quebrada del Monte. Entonces el vecino, con la mejor intención de todas, se une al sistema de alcantarillado, y como no hay plantas de tratamiento que estén funcionando para toda la ciudad, el alcantarillado lo tiran directamente a la quebrada, que básicamente es un río. Y es todo lo que está pasando del Guadalquivir hacia el otro lado, ¿no? También, sí. Entonces tenemos un problema gravísimo de contaminación en el Guadalquivir que es más importante atender. Por ejemplo, otra cosa, el tema de accidentes viales. Bolivia es el tercer país con más muertes por accidentes viales en toda Latinoamérica. La causa número 1 de atenciones policiales y de muertes en el país es por accidentes viales, más que feminicidios, más que cualquier otra cosa. Entonces nos pongamos en este concepto. Hay marchas ciudadanas por la defensa de la mujer, que dicen ni una menos, nos queremos ver vivas. Si quisieran salvar más vidas de mujeres, sería más importante hablar sobre la inseguridad vial que sobre los feminicidios, porque se mueren más mujeres en accidentes de tránsito que los que se mueren en feminicidios. Y también es un factor cultural. Entonces, el problema con este tipo de obras es que son obras que en realidad no tienen un impacto social. O sea, la gente puede verlo y puede parecer bonito, o con las luces puede verse bien, pero si uno pone el monto que ha costado, más la tecnología que se ha utilizado, más el lugar donde está, más el beneficio social, en la balanza terminas perdiendo dentro de lo social. Eso justamente quería preguntarte y ampliar un poco este campo en particular, porque claro, se cuestionó la obra y el alcalde, el ejecutivo, algunos concejales, incluso la FEJUVE en su momento, insistían en que la obra iba a ser buena y más o menos era una especie de que ustedes no están entendiendo el concepto de la obra, pero cuando ya la obra esté construida y vean la bandera tarijeña o la bandera boliviana flamear, entonces van a entender el impacto que tiene la misma. ¿Cuánto tiempo ya tendrá esta obra? ¿Un año? ¿Un poco más, tal vez? Aproximadamente sí. Un año. Y claro, como que ya sería momento de ir recapitulando los resultados, correcto. ¿Y qué tengo yo? Que se rasgaron 3 banderas, me parece. Sí. ¿No? 3 banderas, tú dices que además siguen habiendo los accidentes de tránsito en la zona, la inseguridad. Y claro, la gente no llega a tomarse una foto en la bandera, ¿no? Porque no te sale completa, tienes que estar mucho antes y te salen los vehículos pasando. O sea, tiene una serie de componentes que vienen desde la concepción misma del proyecto. Tarija es una ciudad que se ha construido básicamente de manera muy... ¿cómo te puedo decir? O sea, se ha improvisado mucho la ciudad, ¿no? O sea, no es una ciudad para nada diseñada, mucho menos desde el punto de vista arquitectónico. Pero te quiero preguntar si es que en la ciudad de Tarija había un lugar donde se pudiese haber implementado este proyecto, así como se lo ve, o sea, de 40 metros de alto, con la bandera enorme. Yo pienso que
posiblemente, como les decía, el parque temático en las cercanías al Parque Los Changuitos podría haber funcionado muchísimo mejor, porque hasta vos podrías tener la postal del río Guadalquivir llegando y al lado flameando una bandera gigante de un poste de 40 metros, digamos, ¿no? De todos modos, la finalidad del proyecto es lo que se cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El caso de Colombia. En Medellín se han hecho las bibliotecas parque. Se ha decidido hacer infraestructura de primer nivel, ponerla en los barrios más pobres, al medio de la pobreza, para generar espacios públicos de calidad que reúnan a los niños y reúnan a la gente, enseñarle a los niños a apropiarse de esas bibliotecas, de ir a ver películas, de ir a jugar, de tomarlo como un plus a su barrio, a su zona degradada, y automáticamente los dueños de las casas han empezado a arreglar sus casas, porque había un mayor desarrollo económico, había un mayor flujo de turistas, había una mayor seguridad, había espacios seguros, lindos, accesibles para que los niños participen. Entonces, hacer una gran obra de cemento, que en muchos casos se ve como satanizado, no es malo. La cosa es que hay que pensarla dentro de un sistema, hay que pensarla con justificaciones técnicas, tiene que tener una finalidad para ayudar a la gente. ¿Qué hacemos los tarijeños ahora? O sea, nos quedamos con la bandera. ¿Qué queda? ¿O hay alguna recomendación, digamos, que desde tu perspectiva como arquitecto puedas dar para, de alguna manera, no perder, digamos, esta obra? Porque finalmente son, no sé si menos, más 5 millones de bolivianos invertidos. Esta obra, cuando uno la ve iluminada y demás, son estos videos con drones, tiene una estética que se ve agradable, ¿no? Y que te puede llamar la vista. Efectivamente no es una obra a la que uno puede acceder para vivirla la obra, pero sí puede servir para promocionar o para utilizar alguna clase de eslogan, digamos, para recomendar el turismo entre la zona. Pero honestamente yo no creo que venga nadie de Santa Cruz y vaya en taxi hasta el mástil, cruce esa avenida peligrosa para sacarse una foto ahí al lado del mástil, ¿no? Es bastante riesgoso. Ahora, la inversión ya está hecha. Responsabilidades tendrá que ver la Contraloría en su momento, que me parece que está empezando una auditoría para ver si es que hay responsabilidades técnicas, etc. El informe que ha hecho la Federación de Profesionales, apoyado en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Arquitectos, en el Colegio de Politólogos y en el Colegio de Economistas y varios otros colegios que han participado, se ha revisado toda la documentación y todos los criterios técnicos de la obra y se ha visto todos los problemas. Entonces, en ese informe ya están relatados una serie de problemas que han habido desde los pliegos de especificaciones, desde los materiales con que se ha construido, algunas variantes dudosas dentro del presupuesto y demás. Y eso se ha entregado de manera oficial a la Comisión Jurídica del Consejo Municipal para que ellos lo tomen en cuenta y vean las acciones de fiscalización que tengan que hacer. Entonces, yo creo que en algún punto va a haber un análisis que diga técnica financiera, socialmente, ¿esto está bueno o no? ¿Y qué es lo que nos puede marcar? Nos puede marcar un rumbo de que no se pueden repetir obras que generan un impacto, pero un impacto negativo, o obras que realmente no tengan un impacto en el desarrollo social de las personas. Estoy conversando con el arquitecto Josip Bakotich Oliva. Él también es parte del directorio del Colegio de Arquitectos y claro, acá en el programa nos está dando su punto de vista profesional, por supuesto, que además tú te especializaste en arquitectura urbanística, me parece. Sí. Tengo cursos de especialización y actualmente estamos trabajando con un equipo mandado por el Colegio de Arquitectos para la visión del Colegio de Arquitectos de Bolivia para la política nacional de ciudades. Qué bueno. Vamos con eso, por favor, porque, a ver, fue un error el haber construido en este momento, dice, o en su momento, el hito turístico, el alcalde de la ciudad de Tarija, pero tú bien señalabas, o sea, de esto nos debería dejar algo, no volver a cometer ciertos errores que por impacto social, digamos, no haya generado mucho, o el hecho de, si bien animarse a hacer una obra como esta, pero que haya un contexto o que pueda de alguna manera permitir que realmente se pueda explotar el turismo y la visita de los turistas, tanto del interior como del exterior del país. Desde ese punto de vista, ¿qué le falta a nuestra ciudad para volverse una ciudad mucho más turística, mucho más vistosa, si es que en este momento lo es? Porque es otra realidad que muchas veces llegan turistas a Tarija y ¿qué hacemos? Y damos 2 o 3 puntos de referencia y no más, ¿no? Porque claro, no tenemos incluso lugares para nosotros mismos hacer un turismo local, si vale el término. Nosotros lo que necesitamos como ciudad o lo que más nos está afectando
Por un lado es la educación ciudadana, que no tiene nada que ver con el poder adquisitivo, ni siquiera con la carrera de las personas. Uno ve a veces un máster en alguna carrera que baja la ventanilla de su auto y tira la bolsa de carpila afuera. O sea, tenemos muchas falencias en educación ciudadana y ninguno de los procesos sociales o físicos y demás que queramos hacer en torno al turismo, en torno al desarrollo económico y demás va a funcionar si no tenemos una sociedad educada, pero una sociedad que sepa cómo vivimos todos bien, cómo ser un buen ciudadano, cómo cumplir con mis obligaciones, cómo fiscalizar a las autoridades, cómo emitir mi opinión sobre cosas que nos afectan a todos. Eso es por un lado. El segundo punto que nos está pasando es una falta de visión. ¿Cuál es el problema? Se gasta y se gasta y se gasta y se cumple con POAs y demás, pero estos POAs no apuntan en realidad a una cuestión integral en ningún punto. Por ejemplo, la ciudad de Curitiba ha decidido que iba a ser una ciudad sostenible en Brasil y ha empezado a hacer una serie de reformas urbanas, comprarse terrenos, pelearse contra los especuladores, contra los loteadores, ha hecho un programa de educación, una universidad de la ecología y ha empezado a enseñar a los niños de 4 y de 5 años cómo ser buenos ciudadanos, aportar a su ciudad. Y ahorita es un referente a nivel mundial porque tiene 25 años de esos ciudadanos que ahorita tienen 30 años y que son ciudadanos recontra involucrados y recontra educados. Entonces, si nosotros tuviésemos la visión de, por ejemplo, hacemos una ciudad turística, tiene que haber cambios físicos, tiene que haber cambios en la educación ciudadana y tiene que haber cambios sociales para esa ciudad turística. Porque, por ejemplo, si ustedes van un 1 de enero y buscan restaurantes, todo el mundo ha tomado en Año Nuevo o a estado de fiesta y el 1 de enero todo está cerrado. Entonces tenemos un gran flujo y nos enorgullecemos del flujo de turistas que atraemos del país y de afuera del país, pero no tenemos la sociedad con la cultura para atender al turista, por ejemplo. Y lo mismo en temas de infraestructura. El turista llega aquí y tiene que usar un taxi porque las rutas de transporte público no son visibles, no sabes por dónde pasa ningún bus, no tienes un mapa que te indique por dónde va. Entonces, sea cual sea el rumbo que nosotros queremos de ciudad, si queremos una ciudad sostenible o si queremos una ciudad empresarial o si queremos una ciudad universitaria o una ciudad con mayor equidad, con mucho mayor desarrollo social y económico, hay una serie de cosas educativas y físicas que tenemos que hacer y para eso tienen que entrar las visiones de todos los niveles de gobierno. Nuestro gobierno, cómo nos aporta, cómo nos apoya y cómo nos cumple los compromisos, nuestro gobierno departamental, hacia qué rumbo económico, social nos lleva y nuestros municipios, qué acciones específicas, puntuales hacen para llegar a ese mismo objetivo. Como no hay esa coordinación, muchas veces es una pelea entre gobierno, alcaldía, gobernación, gobierno. Entonces, el caso de la catedral, por ejemplo. Existe una ley nacional del gobierno de Carlos de Mesa que dice que la catedral de Tarija es un monumento histórico de la nación y que tiene que ser preservado, mantenido, refaccionado por todos los niveles de gobierno. Entonces, esa ley insta al Ministerio de Culturas a intervenir, a la prefectura del departamento en ese momento y a la alcaldía de Cercado a intervenir con fondos, recursos, mano de obra, con técnicas, con todo para que se mantenga. Hace unos cuantos años ha empezado a abrirse la torre y cuando en su momento varios profesionales, inclusive Enrique Farfán, que era rector de la Católica, ha advertido sobre esto, sobre estas deformaciones que estaba teniendo la torre, inclusive a través de los amigos de la ciudad se ha preguntado y se ha dicho, bueno, si hay esta ley y todos son involucrados en arreglar la catedral, ¿por qué nadie la arregla? Y entonces el gobierno nacional ha dicho, no tenemos plata, tenemos otra cartera. El gobierno departamental ha dicho, no, estamos esperando que la alcaldía lo haga. La alcaldía ha dicho, estamos en época de crisis, entonces debería hacerlo la gobernación. Como no hay una reglamentación específica y no hay una competencia específica y no hay un rumbo compartido de lo que quieren hacer, entonces todos se lavan las manos y siguen haciendo las cosas una obra a la vez, pero sin planificación. Eso es importante, se están haciendo obras pero sin planificación y eso realmente nos preocupa y por eso te quería hacer la siguiente pregunta. En algún momento la alcaldía, en la gestión de Óscar Montes, en realidad ha decidido cerrar, digamos, o achicar las calles del centro de la ciudad, ensanchando las veredas, dando mayor comodidad al peatón, digamos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿esto ha mejorado, ha empeorado la circulación en el centro, tanto de peatones, ciclistas, el transporte en sí? Y luego, ¿de qué manera se puede ir todavía mejorando esta situación o cambiar la situación si es que no ha mejorado nada? A ver,
En muchos países se están haciendo este tipo de iniciativas hacia recuperar y revitalizar los centros históricos de la ciudad que tienden a tener un atractivo económico, social. Entonces, en ese caso, se busca que los centros sean mucho más caminables, si se puede que sean peatonales y que tengan la menor cantidad de autos posibles. Entonces, una política que están haciendo grandes países es hacer que el auto se sienta incómodo. Y si a ustedes les ha pasado conduciendo hacia el centro, uno es el tráfico, está metido ahí 1 hora para salir de 4 calles, tiene radios de giro muy cerrados, es tremendamente incómodo. Entonces, entre comillas, se podría decir que tiene ciertos componentes interesantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya han pasado como más o menos 6 años desde que se ha hecho esto y no se ha pasado un siguiente paso de peatonalización o una peatonalización parcial o de dar una respuesta óptima al tema de que logra entrar, digamos, un camión de bomberos en el caso de que se esté quemando el Banco Visa, digamos. Entonces, como parte de un componente hacia un centro caminable y demás, era buena la idea, pero los factores que afectan es de que no se ha llegado a ordenar nada más en torno al transporte público ni al transporte privado, no se han solucionado muchos espacios de parqueo más, entonces los autos sufren y las personas para dejar a su esposa en el trabajo dan 3 vueltas a la cuadra o para recogerla y tenemos un caos aún mayor. Y la ampliación de las veredas, que debería haber servido para que la gente se siente, tenga bancas, para que camine, para que haga encuentro, que efectivamente sirve. Yo recién estaba en Cochabamba, y en Cochabamba las calles son chiquititas como eran las del centro antes aquí, y uno se siente menos cómodo porque ya está acostumbrado a sus aceras grandes. ¿Cuál es el problema? Que nuestras aceras también se han loteado. O sea, nuestras aceras son para la venta informal. Entonces uno va con el coche de bebé y tampoco puede caminar, uno está con muletas y es difícil caminar, se traba. Si una persona es mayor igual tiene dificultades, o una mamá con un niño en brazos tiene que bajarse la acera en muchos casos para lograr cruzar. Entonces, ¿de qué te sirve tener una acera grande si igual la vas a lotear, igual va a estar llena de comercio? Las áreas verdes en Tarija. En Tarija hay áreas verdes de bastante calidad, o les diríamos espacios públicos, porque no tienen tanto verde, ¿no? Hay espacios públicos de mucha calidad, pero no hay la cantidad que deberíamos tener. La media que dice la Organización Mundial de la Salud es alrededor de los 10 metros cuadrados de área verde por habitante, o de espacio público de calidad por habitante, como mínimo. Y nosotros en un análisis de áreas verdes que se hacía hace un par de años, teníamos poco más de 2 metros cuadrados por habitante. Muy por debajo de lo recomendado mínimo para una calidad de vida. Mientras que hay otros países que tienen mucha mayor cantidad de espacios públicos. ¿Y qué es lo interesante del espacio público? Toda la vida de la ciudad ocurre en el espacio público. La vida en sociedad no pasa en mi casa. La vida en sociedad pasa desde que yo salgo de la puerta, camino, tomo un bus, le compro a la tienda de la esquina, voy a un gimnasio 2 cuadras y tengo mi trabajo 4 cuadras más allá. Toda la vida pública ocurre en el espacio público, que es desde las aceras, las calles, los parques, las plazas, las áreas naturales. Y nosotros tenemos 2 carencias en este sentido. Para la cantidad de población que tenemos una carencia cuantitativa. O sea, necesitaríamos más espacios verdes en cada uno de los barrios, o más espacios públicos de calidad en cada uno de los barrios. Y la segunda es una diferencia cualitativa. Por ejemplo, el parque temático, que sirve para muchos usos y muchos fines, si hubiese tenido, en vez de las columnas con los nombres de personas destacadas, si hubiese tenido un árbol al lado de cada una de las columnas, o un árbol en el lugar de cada una de las columnas, de estos árboles grandes, semiforestales que crecen y dan una sombra maravillosa, hacías la feria del auto adentro, pero la hacías rodeada de árboles, protegiéndote del viento, protegiéndote del sol, teniendo espacios de sombra y demás. Pero si vos vas a las 10 de la mañana ahí, aguantas media hora y empiezas a chorrear y tienes que irte porque estás atacado por el sol. Entonces, si nosotros solo pusiésemos sombra en el parque temático, haríamos que la gente lo utilice el doble del tiempo de lo que lo utiliza en la actualidad. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, el Parque Los Changuitos, que es uno de los espacios de mayor calidad en la ciudad, tiene también espacio a mejorar. Si uno ve, es utilizado por jóvenes, por parejas de enamorados, por niños, por padres con toda la familia, que van ahí a veces a comer, van a jugar básquet, a jugar fútbol, a recorrer, a hacer ejercicio. Entonces hay una serie de actividades y también de comida que hacen que la gente permanezca y esté en ese espacio público. Y además hay un contacto con la naturaleza, entonces tiene muchas condiciones atractivas.
Pero, por ejemplo, si tu hijo de 5 años quiere ir al baño, que es lo que me ha pasado, vas al baño, dice baño y tiene un candado. Claro. Entonces, ¿dónde hace? Se hace en el arbolito. Y el maleducado soy yo, porque mi niño de 5 años no puede aguantarse y no tiene acceso a un baño en un espacio público. Entonces, hay mucho por mejorar. No todo está mal. Tenemos espacios de bastante calidad y muy utilizados por la gente. Pero yo pienso que los tarijeños nos merecemos muchos más. Estamos terminando básicamente la gestión municipal, bueno, no solamente acá en Tarija, en todos los municipios, la gobernación, pero vamos a lo municipal, a lo de la ciudad de Tarija. Vamos a ir terminando esta gestión, en realidad falta menos de un año, ¿no? Las elecciones serán en marzo, la nueva posesión entre mayo y junio. ¿Qué recomendaciones darías a quién vaya a ser posesionado? Obviamente no sabemos quién, no sabemos ni siquiera quiénes serán los candidatos que se presenten, pero sí obviamente hay que tener una idea de lo que se va a hacer y de lo que se pretende hacer. Como arquitecto, ¿qué recomendación darías a quien asumiría la alcaldía en la próxima gestión? Te comento lo que estamos trabajando dentro de la Política Nacional de Ciudades. Hay condiciones a tomar en cuenta que no están siendo realmente tomadas ni en esta ni en anteriores gestiones, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. El emprendedor de Cochabamba, Manuel Laredo, que tiene un emprendimiento premiado a nivel mundial sobre pisos de caucho hechos de llantas, el otro día escribe un artículo donde dice: a Cochabamba necesitamos salvarla, tenemos una de las peores calidades del aire y tenemos el río Rocha totalmente contaminado. Entonces, si no queremos salvarla pensando en que los criterios de sostenibilidad son los que más van a ayudar a que la gente viva bien, respire buen aire, tenga acceso a agua, tenemos que pensar en que no va a poder haber un desarrollo económico óptimo si es que estamos viviendo en un medio totalmente contaminado. Y es exactamente lo mismo que pasa aquí. Nosotros queremos cambiar la matriz y pasar del extractivismo y de la vida basada en gas hacia un nuevo sistema económico. Si no tenemos agua para la gente y para las industrias, eso no va a pasar. Y las áreas de recarga de acuíferos en la ciudad se están loteando y se van a ir dañando y perdiendo. Las quebradas están contaminadas, el río Guadalquivir está con una contaminación terrible y tenemos casos como el incendio de Sama, donde se nos pierden más de 10.000 hectáreas de bosque que colaboran en todo el sistema de recarga hídrico. Entonces lo que yo recomendaría sería de que pensemos en cómo vamos a conseguir que esta ciudad funcione y sea vivible en 20 o en 30 años. Entonces hay que invertir, por ejemplo, en educación ciudadana, que no se va a ver. ¿Cuál es el problema que tienen muchos de los niveles de gobierno, sobre todo las alcaldías en todo el país? Es el inmediatismo. Si ellos hacen un puente, el puente sale en una pancarta gigante, tiene un 3D con sonido y se puede subir por Facebook. Pero si ellos hacen una campaña explicando en 50 colegios sobre criterios ambientales, sale pero no tiene tanto impacto. La gente y las mismas autoridades sienten que no está causando impacto, pero en realidad el impacto es 10 veces más grande. Claro. Entonces, lo que habría que hacer sería apoyarse en los profesionales, que hay muchísimos profesionales capacitados y hay mucha gente con muy buenas ideas del nivel de otros países del mundo para cómo desarrollar esta sociedad, y olvidarse del inmediatismo y de la prebenda. ¿Por qué? Hoy en día estamos haciendo obras que satisfacen a juntas directivas de barrios, pero que en realidad no satisfacen a los barrios, o obras que nos generan mayor rédito económico como alcaldía, por ejemplo, pero que en realidad empeoran la calidad de vida para los niños de los barrios. Un ejemplo, los coliseos cerrados. La premisa de los coliseos cerrados era de que las juntas vecinales puedan tener una especie de manejo de esos coliseos cerrados, a la vez poder tener los recursos para su mantenimiento y a la vez tenerlos más seguros. En teoría sería una alianza público-privada que funcionaría bien, como las que ahora están proponiendo. En la práctica, el niño de Juan 23 o el niño del barrio Morros Blancos no le alcanza para pagar los 15 bolivianos que son para jugar una hora. Entonces, no juega en la cancha, juega en la calle donde lo puede pisar un auto. O peor, se va a su casa a ver tele y engorda y tiene menos contacto social, lo cual en 15 años nos va a pasar factura, ¿no? Socialmente. Entonces, hay que olvidarse de ganar votos y empezar a pensar cómo voy a vivir bien yo de viejito cuando acabe mi vida política y qué le voy a dejar a mis hijos y a mi sociedad. Yo añadiría ahí algo más, Josip, y no sé si tú vas a coincidir conmigo, que el ciudadano también haga conciencia, ¿no? Porque muchas veces aparece algún candidato que propone lo que tú dices
y como que el votante dice no lo conozco o no sé, prefiero votar a conocido, digamos, y volvemos a este ciclo, ¿no? del que tenemos ya bastantes años en Tarija, así que también creo que hay que hacer una mea culpa y hacer una autocrítica como votantes. Coincido contigo plenamente que obviamente el político tiene que proyectar lo que tú dices, ¿no? O sea, nuestra ciudadanía tiene que empoderarse y darse cuenta que tiene el control de la ciudad. ¿En qué sentido? ¿Quién decide quién es el alcalde? Nosotros, cada uno de nosotros con nuestro voto. Cuando el alcalde está en ejercicio, ¿quién va y le fiscaliza sus obras? Nosotros, cada uno de los ciudadanos. Cuando el alcalde se equivoca en algo, ¿quién le hace hasta memes? Nosotros los ciudadanos. Tenemos muchísimo poder, pero la gente no se da cuenta de ese poder y tampoco asume las responsabilidades que vienen con ese poder. O sea, nosotros necesitamos una sociedad abierta que trate de buscar el bien común sobre las necesidades particulares. Que uno piense, pucha, me estoy comprando un lote fuera de la mancha urbana y eso debe estar costándole al municipio y a toda la sociedad muchísima más plata, versus, digamos, comprarte un lote bien consolidado, con los papeles al día, que no ayuda a los especuladores inmobiliarios y demás. Pero todo esto pasa por un proceso de retroalimentación y de educación. O sea, va de arriba hacia abajo, ¿no? Para empezar, soy de la creencia de que deberíamos cambiar la ley Avelino Signani de educación, porque si nosotros empezásemos a enseñarle a los chicos a manejar bici en colegio, porque la ley dice eso, entonces los chicos tendrían la bici en la cabeza desde el inicio. Si los chicos a los 16 años dicen su examen de conducción en el colegio, sabrían desde los 6 años todas las reglas de tráfico, de tránsito, cómo circular bien, por qué utilizar el autobús y demás. Entonces, si cambiamos la ley de educación, ya viene el primer componente para que la sociedad empiece a hacer lo que necesita para que todos salgamos adelante.